noches, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente acá, reunidos para iniciar una sesión relacionada a lo que fue la cumbre, una experiencia vivida allá en Cochabamba, muy trascendental, que ha llegado a un ámbito internacional con mucho éxito y sobre todo con la posición que Bolivia ha presentado en esta ocasión. Vamos a dar inicio con el compañero Cato aquí presente, que va a hacer un resumen de lo acontecido allá. Luego el compañero Abraham Pérez, para que también vaya a exponer la segunda parte. Y en la tercera parte vamos a tener la ronda de preguntas y participaciones. Entonces, le cedo la palabra al compañero Cato. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Cato Arconada, yo soy vasco, soy militante político allá, a la izquierda independentista vasca, pero desde el 2009 me ha tocado vivir y trabajar en Bolivia, apoyando diversas instancias del proceso de cambio, especialmente en el área del gobierno boliviano. En la cumbre estuve apoyando la elaboración de alguna manera del programa y los insumos políticos al CONALCAM, ¿no? El Pacto de Unidad y al CONALCAM. Entonces, venía básicamente con algunas notas de lo que ha sido el manifiesto final, digamos, que es realmente el insumo político que ha quedado como resultado de la cumbre, ¿no? Con el que tenemos de alguna manera que trabajar de aquí en adelante. Supongo que más o menos todos y todas ya conocéis, por lo menos, ¿no? Algunas líneas básicas, ha salido en los medios bastante de lo que fue el manifiesto. Entonces me gustaría quedarme con algunas ideas centrales, ir comentando y bueno, espero que luego al terminar podamos debatir. El documento tiene 8 partes, diríamos, son 6 estrategias para enfrentar el imperialismo, el capitalismo, con una parte introductoria y con una parte de conclusiones, ¿no? Entonces, digamos que está estructurada en 8 espacios. Voy a hacer muy por encima un resumen, ¿no?, de los 8, y después Abraham se va a centrar en lo que fue el eje 2, que era uno de los ejes fundamentales, o la estrategia 2, como queda en el documento, que es todo lo referente al eje de soberanía económica y especialmente centrado también en lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no?, como nuevo instrumento de alguna manera del imperialismo en el plano geopolítico. Me parece muy interesante el manifiesto en toda su parte introductoria, porque de alguna manera desarrolla cómo está operando esta crisis del capitalismo, que muchas veces se habla, ¿no?, de que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Es mucho más allá de una crisis económica, financiera, y se superponen una serie de crisis de acumulación capitalista, ¿no?, que nos habla de una crisis alimentaria, una crisis energética, política, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esta crisis de acumulación capitalista, explica el manifiesto, está llevando a la brutal crisis económica que se está viviendo en Europa, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos que analizar que de alguna manera América Latina en los últimos años se ha ido recuperando, ¿no?, con dificultades, con contradicciones, pero ha ido recuperando su soberanía, los procesos de cambio puestos en marcha en el continente, ¿no? Es también una plasmación de todo esto, y el recuperar la soberanía de alguna manera ha impedido que se siga explotando como se explotaba hasta ahora, tanto los recursos naturales como los pueblos y las propias personas, ¿no?, desde el norte por parte del norte hacia el sur. Esto ha provocado esta crisis del capitalismo y lleva a la expansión de alguna manera imperialista que estamos viviendo
hoy en día, ¿no? Expansión imperialista que de alguna manera busca primero un control geopolítico para apoderarse de los recursos naturales de otras zonas del planeta. Quizás ya no lo estamos viendo tanto en América Latina, pero es una cosa que sí hemos visto con la invasión de Afganistán, ¿no? De Libia, donde obviamente la OTAN ha tenido un papel fundamental, y donde estamos viendo continuas agresiones, ¿no? A Irán, Siria, ya lo vimos con Libia. También hay una disputa geopolítica, ¿no? Con China y con Rusia por parte de los Estados Unidos, ¿no? Por de alguna manera mantenerse en esa posición de hegemón, y todo esto está provocando, ¿no? Unido a la crisis capitalista, esta expansión imperialista que estamos viendo. Es muy interesante también porque el documento en su parte inicial hace un repaso de lo que fue la OTAN y cómo fue operando, y hay una cosa que, bueno, es uno de los primeros recuerdos políticos que tengo, ¿no? En Europa, que fue la invasión de Yugoslavia, ¿no? Donde la OTAN jugó un papel fundamental, y cómo se desmembró de alguna manera el campo socialista. Y eso es algo que después, también de manera muy similar, lo hemos visto en América Latina, ¿no? Ese intento de desmembramiento territorial que se vio en Venezuela, ¿no? Con el Zulia, el oriente del país, que se vio en Ecuador, con Guayaquil, y que obviamente conocemos bien en Bolivia, ¿no? Con los intentos de división, desde impulsando los intentos secesionistas de Santa Cruz. Claro, esto no solo se ha manifestado de alguna manera en Europa, ya veíamos como también en América Latina, y no solamente en esta operación territorial de la OTAN, sino que también en un plano mucho más político, en el intento de golpes de Estado en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia. En Ecuador, en Venezuela en 2002, en Ecuador en 2010, en Bolivia todo lo que sucedió en 2008, 2009, hasta ahí, ¿no? Pero no solo esto, de alguna manera, no solo estos ataques contra los procesos de cambio, sino hemos podido ver cómo el imperialismo de alguna manera actúa mediante estos golpes de Estado que hemos podido ver en Honduras en 2010 y en Paraguay en 2011, ¿no? Y si bien esto sería como sus patas políticas militares, ¿no? Digamos, por medio de la OTAN, también actúa económicamente, política y económicamente, eran muy unidas con este intento de reedición, ¿no? De lo que fue el ALCA, que murió en 2005, que es la llamada Alianza del Pacífico, ¿no? Conformada, impulsada por Estados Unidos, pero conformada en su núcleo por México, Colombia, Perú y Chile. Entonces el documento hace como esta introducción, que considero realmente muy importante que esta lectura se haga en Bolivia, porque no podemos entender la crisis capitalista sin este avance del imperialismo, y no podemos entender el avance del imperialismo, ¿no? Si también no hacemos una lectura desde la crisis del capitalismo, ¿no? Y a partir de ahí comienza a desarrollar 6 estrategias que voy a mencionar, por lo menos los elementos fundamentales para el debate, ¿no? La primera estrategia es la defensa de la soberanía política, con especial incidencia en la lucha contra la OTAN. Hay un elemento fundamental que Alfredo Rada también, que va a venir ahora, lo desarrollaba en su intervención en el plenario de clausura, que es un poquito la alerta que tenemos que tener ante este nuevo neogolpismo que se está de alguna manera impulsando, ¿no? Es decir, puede que no estemos en la situación de hace 40 años, ¿no? Donde la CIA directamente, como en el caso de Chile, provocaba golpes de Estado y no tenía ningún reparo en bombardear, asesinar presidentes legítimos, o desembarcaba tropas, ¿no? en Centroamérica, pero sí estamos en un momento en el que igualmente se han impulsado golpes de Estado, ¿no? Quizás con otra intensidad, pero en Honduras, este golpe blando, de alguna manera en Paraguay, en que la izquierda creo que también tiene alguna responsabilidad, pero en cualquier caso, claramente era un intento de golpear a los eslabones más débiles, ¿no? De los procesos de integración. Honduras ya se había incorporado al ALBA, Paraguay, si bien no estaba incorporado al ALBA de manera efectiva, obviamente sí era un aliado, Fernando Lú, con todos sus problemas y contradicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos principales
de las conclusiones principales que nos deja esta cumbre también, ¿no?, en lo nacional y lo internacional, es esa mirada que debemos darle obligatoria hasta este nuevo neogolpismo de alguna manera, ¿no?, en el que de alguna manera el secuestro aéreo del presidente Evo Morales en Europa es fruto de ello, ¿no? Quizás aquí ya no pueden dar un golpe de Estado, pero finalmente Estados Unidos te demuestra que puede poner de rodillas a media Europa, ¿no?, a 4 gobiernos europeos, y por ahí no te lanza un misil y te vuela el avión presidencial, pero te cierra todo un espacio aéreo, ¿no?, en una demostración doble de que, por un lado, Europa realmente ha perdido su soberanía, ya no económica, a manos del Fondo Monetario Internacional, territorial, con bases militares de Estados Unidos también, sino incluso la soberanía sobre su propio espacio aéreo. Mencionar el tema de las bases militares es otro elemento que surge casi transversalmente en varias partes del documento, ¿no?, el tema de las bases militares, que luego también en la soberanía territorial de su función aparece, y esto está muy unido también con el secuestro aéreo, ¿no?, del presidente Evo, porque el año pasado la polémica en Europa precisamente era que la CIA estaba manejando vuelos ilegales, trayendo prisioneros ilegales desde Irak, que hacían paro en bases militares estadounidenses en Europa y iban para Guantánamo, otras prisiones ilegales, ¿no? Entonces también esto es una enseñanza de que obviamente tú puedes de alguna manera sobrevolar el espacio europeo llevando prisioneros de guerra ilegales desde Irak, pero en cambio un presidente elegido legítimamente no puede, ¿no? Entonces la pérdida de soberanía política y territorial sobre tu propio territorio es muy grande, ¿no? Y aunque Bolivia quizás haya superado de alguna manera esto, aunque hasta hace no tanto tiempo, ¿no?, se estaba violando esa soberanía territorial en el Chapare y en otros sitios, en el continente sigue siendo un elemento fundamental, ¿no?, el tema de las bases militares. Y tenemos por todo Centroamérica, con 7.000 soldados desplegados incluso desde Costa Rica, bases militares en Honduras, Guantánamo, por toda América Latina, rodeando prácticamente la Amazonía, ¿no?, 7 bases militares en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento fundamental en los debates que tenemos que tener y en la articulación que tenga que hacer Bolivia con el resto del continente en los próximos tiempos. Ahí se plantea un elemento interesante, que simplemente lo dejo, que es la creación de un observatorio del neogolpismo y el intervencionismo militar, ¿no?, de Estados Unidos y de la OTAN. Y yo considero que excepto unas pocas personas en el continente que se han dedicado a estudiar esto, hay un observatorio de geopolítica que dirige Ana Esther Seseña en México, ¿no?, con mucha relación con Cuba. Atilio Borón es otro compañero que se ha dedicado a estudiar también, ¿no?, cómo opera el imperialismo en estos ámbitos, pero tenemos un desconocimiento muy grande, ¿no? Incluso en Bolivia yo creo que falta todavía por investigar muchísimo cómo ha operado, ¿no?, el imperialismo. O sea, podemos sacar un Said, pero realmente hace falta todavía investigar mucho cómo ha operado el Said aquí, ¿no? Estos brazos también de alguna manera que tienen el imperialismo. Entonces es muy interesante, creo que Bolivia debería recoger el testigo y crear realmente, ¿no? Ya se ha decretado, digamos, se ha pedido esta creación del observatorio del neogolpismo e intervencionismo militar, pero creo que Bolivia realmente debería recoger el testigo y crear. Bueno, serían elementos fundamentales respecto al eje 1. El eje 2 me lo voy a sentar porque, siendo uno de los fundamentales, Abraham, que fue uno de los coordinadores de esa mesa, ¿no?, y los sistematizadores, lo va a desarrollar después mío, pero era esto, ¿no? Si bien todo el eje 1 hacía referencia a la recuperación de la soberanía política, el eje 2 hacía referencia a la recuperación de la soberanía económica, ¿no?, y indagaba de alguna manera, ¿no?, profundizaba mucho más en lo que es esta herramienta del imperialismo llamada Alianza del Pacífico. En el eje 3 el eje 3 se llama descolonización y antiimperialismo, y de nuevo se volvían a repetir elementos que ya habían salido en el eje 1 y supongo también en el eje 2, ¿no? El tema de la descolonización territorial, y de nuevo las bases militares son un elemento fundamental. El tema de la descolonización de alguna manera del saber, ¿no? Y ahí se plantea la creación de una universidad de los pueblos del ALBA, ¿no? Creo que también nos falta mucho por avanzar dentro de este camino de la integración, y también debe haber una integración, ¿no?, en el interior del ALBA que profundice todos estos elementos.
Y había dos elementos más que son fundamentales y que la verdad, no sé si como crítica, como autocrítica, muchas veces yo creo que desde Bolivia se nos olvida en una lectura continental, ¿no? El tema de la paz en Colombia, que es fundamental, prácticamente aquí no se habla del tema, y siendo como es, ¿no?, el último conflicto armado del continente, y teniendo tanto que ver, ¿no?, la consecución de la paz con la consecución de la justicia social en Colombia, es un elemento que yo creo que, y en mi opinión incluso el propio presidente debería tener una involucración mayor en este tema, ¿no? Para mí es un tema fundamental en estos momentos en el continente y que probablemente permita desatar muchos nudos, o incluso la propia consecución de la paz en Colombia ayudaría a desactivar, en mi opinión, en buena parte lo que es esa alianza del Pacífico de la que tanto estamos hablando, ¿no? De la que Colombia, que no olvidemos además, ha pedido su ingreso, ¿no?, como socio cooperante, no sé cuál es la fórmula, en la OTAN, ¿no?, con los peligros que implica eso, porque América Latina no tiene ningún país que pertenezca a la OTAN, ¿no? Y de nuevo aquí hay una unión con el secuestro del presidente Evo Morales, porque no fue casualidad tampoco que el único país donde pudiera aterrizar Austria no sea miembro de la OTAN, ¿no?, cuando la mayor parte de países, España, Francia, etcétera, etcétera, sí son miembros de la OTAN. Y el otro tema es el de Puerto Rico, ¿no?, que también es un tema que a veces olvidamos, pero que la propia, cuando hablamos de descolonización, uno de los elementos fundamentales en el continente tiene que pasar por la descolonización territorial, ¿no? Y ahí el tema de Puerto Rico, el tema de las Malvinas y el tema que sí nos afecta mucho más, ¿no?, que es el enclaustramiento de Bolivia, son temas fundamentales que tienen que estar en la agenda del continente, ¿no?, cuando hablamos de descolonización y antiimperialismo, tanto a nivel de los gobiernos como a nivel de los movimientos sociales. Y tengo que decir que desafortunadamente también son los movimientos sociales los que lo tienen mucho más presente la mayor parte de las veces que los gobiernos. El cuarto y el quinto eje, aunque se dividió en dos, tienen de alguna manera mucha relación, ¿no? Es el tema de los derechos humanos, que en el manifiesto también se habló de los derechos de la madre tierra y de la lucha contra el espionaje, ¿no? Bueno, acaba de llegar Carla Espósito, que estuvo también sistematizando, luego quizás ella puede comentar mejor, ella estuvo sistematizando y coordinando también derechos humanos, ¿fue? No, a veces puedo decir. Pero bueno, estuviste también en esos debates y yo quería rescatar una idea fundamental para ir avanzando, ¿no?, de esta mesa, sobre todo porque se van repitiendo de alguna manera también diversas ideas que van saliendo, ¿no? Incluso sale en varias mesas también el proclamar a Evo Morales líder de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un tema fundamental que a la hora de comenzar a pensar en un nuevo paradigma de derechos humanos, ¿no?, que también el secuestro del presidente Evo Morales permite por lo menos abrir el debate de alguna manera, ¿no? Yo creo que en Naciones Unidas vamos a ver lo que pasa en septiembre en la Asamblea General, pero yo creo que el debate va a estar ahí, y es plantear que hay tres pilares fundamentales a la hora de hablar de los derechos, ¿no?, que muchas veces en diferentes procesos en diferentes países no tenemos la claridad de todas estas, o sea, de que los derechos es una gama mucho más amplia de lo que, ¿no?, el derecho occidental y moderno nos ha impuesto, ¿no? En primer lugar, el tema de los derechos individuales, pero también colectivos, sería uno de los pilares. En segundo lugar, colocar, en segundo lugar no de importancia, ¿no?, sino como está en el manifiesto, los derechos de la madre tierra, ¿no?, que es un elemento que Bolivia sí, bueno, por lo menos está avanzando en propuestas, ¿no?, en los diferentes ámbitos multilaterales. Y en tercer lugar, el de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, que también muchas veces se ponen solo por delante los derechos individuales más comunes que conocemos, pero no el de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esto de los derechos humanos va muy unido a este eje que había, ¿no?, quinto eje, el de la lucha contra el espionaje, que bueno, es un tema yo creo que coyuntural, lo que estaba sucediendo en estos momentos, ¿no?, el secuestro del presidente Evo Morales, y porque el caso Snowden de alguna manera nos lo coloca, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que llevar de alguna manera, en cualquier caso, este debate a los ejes centrales de la cumbre, que era el tema de la soberanía, ¿no? Finalmente, el 80%, o sea, lo que Snowden pone al descubierto es que hay
una trama masiva de espionaje así, pero de manera absolutamente masiva, en el que Estados Unidos está espiando incluso a sus propios aliados europeos, ¿no? O sea, una de las varias filtraciones de Snowden era que estaba espiando al gobierno alemán, alto funcionario del gobierno alemán, o a la propia embajada de la Unión Europea ante Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, claro, si Estados Unidos hace esto con sus ciudadanos y con sus aliados políticos y militares con la Unión Europea, ¿qué no está haciendo, ¿no?, con los gobiernos latinoamericanos y especialmente con los gobiernos de los procesos de cambio? Cuando además el 80% de las comunicaciones más o menos de América Latina se calcula que pasan por Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nos lleva a cómo es necesario también recuperar la soberanía, y ahí es muy importante, yo creo, la idea que tiene la UNASUR de crear un anillo de fibra óptica, ¿no?, que rodee el continente vía marítima, que permita de alguna manera tener soberanía también en este ámbito comunicacional, ¿no?, por lo menos en buena parte. Y hablando de comunicaciones, había un sexto eje que se incorporó sobre la marcha, que era también de alguna manera esta lucha, ¿no?, contra el colonialismo de la desinformación, se llama, ¿no? Y ahí hay un debate pendiente en el que yo creo también que los gobiernos de cambio están atrasados, que es el de la creación de un nuevo modelo comunicacional, ¿no? Y que, bueno, en cualquier caso yo creo que pasa por, en primer lugar, por reforzar instrumentos que ya tenemos, ¿no? Existe Telesur, existe la Radio del Sur, pero yo creo que están todavía muy infrautilizados, ¿no? Y nosotros en ese ámbito de la disputa política, que obviamente es también una disputa ideológica, creo que estamos mucho más retrasados que el enemigo, ¿no?, que en este caso el imperialismo. Pues para ir concluyendo, quería dejar algunas ideas a partir de todas estas ideas, de alguna manera, que están recogidas en el documento final, ¿no? Yo creo que una lectura que de alguna manera también aparecía en el documento es que en estos momentos América Latina es un continente en disputa. Yo creo que más que nunca realmente estamos en un punto de inflexión. Se consiguió, ¿no?, de alguna manera, en los años 80 se impone el neoliberalismo, cae el muro, la izquierda queda un poquito huérfana, ¿no?, primero ideológicamente, pero también políticamente, y yo creo que ahí hay que reconocer dos cosas, ¿no? En primer lugar, una cosa que hace manifiesto también, el legado de la Revolución Cubana, ¿no? Si no, creo que no da tiempo a explicar, igual todos más o menos explicamos, pero si no hubiera habido la Revolución Cubana, muy difícilmente hubieran llegado los procesos como llegaron después. Y después el legado del propio Chávez, ¿no?, que en el año 98, cuando la izquierda estaba, lo que digo, ¿no?, cae el muro, Fukuyama proclama el fin de la ideología, el fin de la historia, no hay ideología, la izquierda no sabía ni cuál era su propuesta. Hubo pequeños intentos, ¿no?, los zapatistas en el 94, Seattle en el 97, pero todavía estaba de moda esta cosa de Holloway, ¿no?, de cómo era cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Y cuando lo que nos están casi instruyendo, ¿no?, mediante la lucha ideológica es a eso, llega Chávez y demuestra que se puede construir un proyecto nacional popular de alguna manera, pero en cualquier caso que beneficia a las mayorías sociales, y comienza, ¿no? Y de ahí llega Lula, y de ahí llega Evo, Correa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que reconocer eso, pero si bien en el 2005 se derrota al ALCA en Mar del Plata, yo estaba en aquella cumbre, ¿no?, cuando el presidente Evo era todavía candidato, faltaban 2 meses para las elecciones, y ahí Chávez, Lula y Kirchner sobre todo tuvieron un papel fundamental que no hubiera sido posible tampoco sin la campaña masiva que se hizo a nivel de los movimientos sociales del continente, ¿no?, frente al ALCA, pero la unión de las luchas de los movimientos y la unión de los presidentes firmes en Mar del Plata permitieron derrotar al ALCA. Si bien yo creo que ahí vivimos un momento de auge, ¿no? En el 2004 se crea el ALBA, 2005 muere el ALCA, 2006 Bolivia entra en el ALBA además con la propuesta de TCP. Si bien vivimos como ese momento, ¿no?, de impulso, yo creo que en estos momentos estamos en un, no sé si reflujo, pero sí en un momento de un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que la muerte de Chávez, del comandante, ahí sí el imperialismo ha visto, ¿no?, que era el momento para reactivar, ¿no?, esto de la Alianza del Pacífico que ahora vamos a desarrollar, ¿no?, en algunos ámbitos, para que se empiecen a dar, ¿no?, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Paraguay, comentábamos, ¿no?, golpear a los eslabones más débiles
Y yo creo que ahí, de verdad, sin hacer ningún tipo de, pues, tratar de caer en el dramatismo, pero creo realmente que Bolivia está en la misma, ¿no? Hace poco, aunque no ha sido público, pero hace poco, precisamente mientras estamos en la cumbre, ahí con la embajadora de Venezuela, se ha desbaratado un intento de magnicidio, ¿no? Que desde Venezuela se intenta dar como un perfil bajo, pero había como varios mercenarios de nuevo que habían entrado en suelo venezolano, y yo creo que Bolivia va a estar en la mira, y el año que viene realmente las agresiones se van a incrementar, ¿no? Creo que esto este secuestro del presidente ha sido solo un aviso, pero creo que un aviso contundente. Creo que Estados Unidos no hace las cosas a la ligera. Sabían perfectamente que Snowden no estaba en ese avión, tienen la tecnología suficiente para saber que no sabía subir ese avión, y creo de alguna manera que es un aviso al ALBA en general, pero especialmente a Evo Morales. Creo en cualquier caso que tenemos, ¿no? Hay esta cumbre ha supuesto algún pequeño retroceso, algunas cosas que creo que se nos han olvidado, que hubiera faltado profundizar, pero también creo que hay avances, ¿no? Así muy puntualmente, ya para terminar, creo que sí está permitiendo esta cumbre de alguna manera construir no solo discursos, sino construir políticamente. Obviamente la estética es muy importante en Bolivia, creo que en ese aspecto, en la política en general y en la disputa política y geopolítica, creo que el hecho de que la cumbre sea un éxito a nivel de participación, ¿no? A nivel de imagen mediática, creo que es ya un paso muy importante, ¿no? Pero creo que políticamente este manifiesto ayuda a construir. Creo que en Bolivia en poquitos meses ha habido varios manifiestos, documentos políticos, ¿no? Que empiezan a permitir marcar ese horizonte. Uno, en mi opinión, es el manifiesto de la Isla del Sol, que se sacó en diciembre. Este manifiesto tuvo una continuidad inmediata en enero en la propuesta por parte del presidente, ¿no? De la Agenda Patriótica 2025, que bebe del manifiesto de la Isla del Sol, y ahora, ¿no? Tenemos este otro manifiesto de Cochabamba, 6 estrategias, bueno, como queramos llamarlo, que de alguna manera hay una continuidad discursiva, pero sobre todo política, y que nos permite de alguna manera ir construyendo ese horizonte, que también creo que con deficiencias, pero que está ahí, ¿no? Que es ese horizonte más allá del antiimperialismo, más allá del anticolonialismo, que eran los ejes centrales de la cumbre, ese horizonte de alguna manera anticapitalista también, ¿no? Creo que todavía tenemos unos retos grandes. Creo que estamos en una especie de, tomando notas, yo diría como 3 fases que están pasando los proyectos políticos en el continente, ¿no? No solo los gobiernos, ¿no? Sino desde los movimientos. Creo que hubo una primera fase que ya no vamos a desarrollar, pero que fue el pasar de la resistencia a la construcción de propuesta, ¿no? En Bolivia es claro como la resistencia pasa por el 2000 en la guerra de Cochabamba, el 2003, etc., ¿no? A construir propuesta. Creo que de la construcción de propuesta se pasa a, no sé si tomar el poder o por lo menos llegar al gobierno, y en el caso de Bolivia igual el punto de inflexión obviamente es el 2005 con la victoria del MAS, pero creo que sí tenemos un reto a nivel continental, no quisiera tanto centrarlo en Bolivia, pero sí tenemos un reto de entrar en una tercera fase. Creo que estamos entrando con todas las dificultades que conlleva, en este momento de inflexión, ¿no? De avance del imperialismo, de que no tenemos al comandante Chávez con nosotros, pero sí estamos en esa tercera fase que para mí es pasar incluso de estar en el gobierno a la construcción de un horizonte postcapitalista, no sé si socialista, ¿no? En mi opinión sí, en mi apuesta política sí, pero en cualquier caso ir mucho más allá del post-neoliberalismo, ¿no? Y empezar sí a construir. Y para construir también tienes que construir discurso, tienes que construir horizonte, ¿no? Entonces, en ese sentido de construcción de discurso, de construcción de horizonte, yo creo que los pasos que se han dado en los últimos meses en Bolivia, ¿no? Desde Bolivia, que influyen de alguna manera en el continente, ¿no? El manifiesto de la Isla del Sol, la Agenda Patriótica 2025 y ahora este manifiesto de Cochabamba, creo que son elementos importantes como para ser optimistas. Así para mencionar, creo que es necesario seguir profundizando lo que hablamos en este estudio de alguna manera, estudio y luego articulación política frente a eso, de este nuevo neogolpismo, y ahí obviamente necesitamos seguir reforzando
procesos de integración y el ALBA, deberíamos quizás también haber sido más ágiles en las respuestas, también desde Bolivia, pues, como autoridad, en las respuestas ante lo que sucedió en Honduras y lo que sucedió en Paraguay. Creo que uno de los grandes olvidados de la cumbre también como autocrítica ha sido Haití, y Haití, ¿no? el primer lugar donde se inició una revolución en este continente, ¿no? Una revolución negra, y un país devastado en este caso, y ocupado militarmente, ¿no? Y donde creo que también de manera autocrítica ahí no debemos olvidar que Bolivia tiene tropas militares, aunque supuestamente sean tropas de paz, pero creo que es un debate pendiente, ¿no? El tema de la presencia de la ocupación, en mi opinión, militar en Haití. Y finalmente, como elemento positivo ya para terminar, junto con la apuesta, ¿no?, de estos pequeños impulsos, ¿no?, en la creación de un horizonte post-capitalista, anticapitalista, creo que hay un tema muy importante que hay que seguir profundizando, que es el de muy repetido, pero que debemos ser muy conscientes, el tema de la unidad, ¿no? Cuando después del secuestro del presidente Evo Morales, vinieron los presidentes de la UNASUR a Cochabamba a reclamar unidad. Chávez no se cansaba de repetir unidad, unidad y unidad, y yo creo que este esquema de la cumbre de Cochabamba, en el que de alguna manera, ¿no?, se empiezan a construir lazos de confianza, de articulación política, etcétera, entre gobiernos, movimientos sociales, intelectuales, espacios sindicales, etcétera, etcétera, pueblos indígenas, etcétera, yo creo que es una de las claves para enfrentar el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Estamos del imperialismo, este punto de inflexión que tenemos, entonces pasa de alguna manera también ahí por profundizar estos espacios de unidad y de articulación entre diferentes sectores, ¿no? Hoy en día los compañeros de Honduras de los movimientos sociales son movimiento social, pero en octubre probablemente después de las elecciones sean gobierno también, ¿no? Y habrá un proceso constituyente. Entonces yo creo que es necesario mirar lo que está pasando en el continente y seguir profundizando en esta unidad de articulación entre gobiernos, movimientos y diferentes espacios de la izquierda y fuerzas progresistas, ¿no? Yo creo que me quedo ahí, estoy viendo el tiempo y dejamos que hablar. Bien, compañeros, muchas gracias, Cato. Haciendo un paréntesis, queremos invitarlo a nuestro compañero Alfredo Rada que pueda compartir con nosotros la festera, por favor. Así, con la presencia también de nuestro compañero, quiero pedirles un voto de aplauso, porque nuestro compañero Rada se ha rajado, como decimos. Ha sido un éxito construir nuevas propuestas, estar en la cumbre, y la carga más pesada lo ha llevado a nuestro compañero Rada. Y realmente el éxito lo hemos vivido cuando la gente lo aplaudía. Yo quiero hacer la entrega de un CD que lo he podido grabar desde de más arriba donde estaba la prensa. He podido, gracias a los compañeros que conocemos, que lo tengan de recuerdo porque de arriba lo hemos podido grabar y realmente la gente lo aplaudía. Contrariamente a lo que ha ocurrido con algún otro dirigente nacional, no mencionamos nombre pero sabemos quién es, que incluso me comentaron que eso también no es muy aceptable, que incluso le habían escupido. Entonces, imagínense la diferencia tan marcada que tenemos. Por eso les pido por favor un voto de aplauso también para nuestro compañero. Bien, continuando con la segunda fase, vamos a cederle la palabra a nuestro compañero Abraham Pérez. Muchas gracias, buenas noches, compañeros, compañeras. Yo voy a empezar con una sugerencia o una reflexión que está en relación a la escuela, a las escuelas. Ha habido presencia en esta cumbre imperialista de las escuelas, compañero Rada, que más o menos estamos alrededor de 150 personas presentes en esta cumbre. Y eso está bien la presencia, pero sería mejor si acaso, ¿no es cierto?, la escuela como tal había estado presente después de haber, en sus respectivos lugares, haber debatido algunos temas, ¿no?, de estos que se han trabajado a nivel de cada uno de los departamentos y de las organizaciones,
Igual que no, la presencia de las propias organizaciones para poder aportar, ¿no?, al debate. Se nos convocó dándonos días para la cumbre, y en realidad nosotros vimos como una suerte de técnico, un apoyo técnico. Algún rato tendremos que hablar del rol que corresponde hacer, ¿no?, a ese nivel de apoyo. Gramsci tiene todo un efecto sobre el interruptor orgánico y el plantea que en todos los niveles de los procesos y de las organizaciones sociales hay intelectuales, y hay unos que específicamente tienen una tarea que permite avanzar en los procesos. Sin embargo, o sea, estos puntos, estos elementos que se han tratado, estos 6 puntos, también se han tratado en la escuela de alguna manera en las diferentes intervenciones o conferencias que ha habido aquí en la escuela, y me imagino que también se han discutido. Sería interesante que, por ejemplo, cualquiera de nosotros pueda ir y en cualquier momento ser apoyo o constituirse en un sujeto de discusión de estos acontecimientos que están sucediendo no solamente en Bolivia, sino a nivel de la región. En lo que vaya yo participando, voy a dividir en 2 partes que he preparado. Una que es previa a la discusión misma de los representantes de los movimientos sociales que han estado presentes. Hay varios países, Brasil, Argentina, Chile, Perú, compañeros muy interesantes, los compañeros chilenos, cuando estaban todos apoyando o de acuerdo en que debe haber una salida para Bolivia al mar, porque ellos les hacen creer otras cosas que no son. Bueno, una serie de compañeros que fueron muy interesantes, necesito escucharlos, compartir con ellos cómo debatían ellos y cómo también nuestros representantes, nuestros movimientos sociales debatían para. En algún momento, evidentemente, debí observar a los compañeros queridos que han estado ahí presentes en la mesa donde hemos trabajado. En algunos momentos había una suerte de un comportamiento muy localista y muy sectorialista también por parte de los representantes de nuestros movimientos sociales, y eso es obviamente seguramente producto de que el rostro internacional como que está faltando más, o como que está faltando también un permanente debate, ¿no?, en las organizaciones, de tal manera que cualquier acontecimiento que suceda inmediatamente se vaya al debate, a la explicación, a la comprensión, ¿no es cierto?, no solamente discutir y debatir, sino entender profundamente qué es lo que está aconteciendo y qué repercusiones tiene un evento. Ahí han estado los compañeros en esta cumbre triplista descolonizadora. Paralelamente a esta cumbre, casi paralelamente, estaba el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo debíamos estar también debatiendo, ya no más, en las escuelas, en los movimientos, para entender estos procesos que son necesarios, pero que además son tan distintos a procesos anteriores. Esto del antiimperialismo, se han hecho teorías, compañeros, en la década de los 50, los 60, sobre el rol del imperio en América Latina. Sin embargo, estas construcciones han sido muy de élite, muy de élites intelectuales, no han llegado al conjunto de la población como lo que está sucediendo actualmente, aunque considero que hace falta que hay mucha más dinámica y mucho más debate de los movimientos sociales y con los movimientos sociales. Entonces nosotros llevamos los dos en realidad en esa mesa, que se llamaba la mesa, inicialmente se llamaba la mesa de la soberanía económica, luego nos pidieron que demos énfasis en la Alianza del Pacífico, como un elemento que ha aparecido y se está dando fuerza, sobre todo la fuerza en los medios de comunicación, como una anti-ALBA y anti procesos de integración en América Latina. Que se ha puesto ahí, nos tiene una suerte de querer recuperar el ALCA a través de los tratados de libre comercio, y es evidentemente todo el proceso revolucionario hace inmediatamente nacer las fuerzas contrarrevolucionarias o las fuerzas reaccionarias, que no son nada más que las clases dominantes que están intuyendo seriamente que van a perder ciertos privilegios y el propio imperialismo los van incentivando o apoyando para que esto suceda en el mediano o largo plazo.
Entonces, evidentemente había que ponerle énfasis en lo que es el Pacífico y hacer una relación, un análisis comparativo entre lo que es el ALBA, fundamentalmente el ALBA, y la tarea que está cumpliendo en este momento el ALBA, ustedes quieren, en el sentido de que está abriendo puertas con su propia lógica, con su propia personalidad, en instancias como la del Mercosur, que es una instancia que nació en el liberalismo defendiéndose ¿no? en el momento que se difundía la globalización. De hecho, hubo construcciones regionales que se propusieron no abrirse tanto, ¿no es cierto?, a esa arremetida que había desde los Estados Unidos, que tenía el dominio de la economía, el dominio de la política, y entonces hicieron sus propios proyectos, no de integración, sino proyectos más bien de región de comercio, ¿no? Eso es lo que ocurrió en Sudamérica. En Sudamérica, las dos grandes economías de Sudamérica, como es Brasil y Argentina, contrapusieron de alguna manera, intentaron poner un freno a la arremetida que tenía desde los Estados Unidos con la experiencia del Telecán, ¿no? que había ya anexado económica y comercialmente a Canadá, México y algunos países de Centroamérica, y bueno, ya se intuía como ellos iban a luego a venir hacia Sudamérica con el proyecto del ALBA. Entonces, sin embargo, la lógica con la cual nace el Mercosur es una lógica encajada a lo que estaba sucediendo en ese momento, que es el neoliberalismo y todos sus procesos de libre comercio, ¿no? de libertad de circulación de mercancías. En este momento, el Mercosur como que no le queda de otra, entonces se hace una apertura, pero es una apertura algo que ya es totalmente distinto a lo que es un tratado de libre comercio, a lo que es un tratado solamente económico o comercial. Por lo tanto, el ALCA es realmente un proyecto más que novedoso, es un proyecto revolucionario, por los principios que están sustentando su creación, que están sustentando el avance que tiene el ALBA, por el componente de los gobiernos progresistas, ¿no es cierto?, gobiernos de izquierda, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua son gobiernos de izquierda. Entonces hay una suerte de miedo en el imperialismo de que esto va a ir avanzando, y si va a ir avanzando, pues que pierdan la esperanza de que van a ocupar lo que ellos consideraban su patria trasera. Entonces se hizo una exposición en ese sentido, y luego de la exposición los compañeros, todas las organizaciones que estaban en esta mesa, argentinos, brasileños, bolivianos, debatieron y ahí hicieron el documento que finalmente, ¿no? Es la segunda parte en la cual van a ustedes a ver que recogen los aspectos que se había llevado en la exposición como tal, que antes había tenido una reunión, el lunes anterior, una reunión con nosotros y los compañeros del CONALCAM. Por lo tanto, se iba ya con un previo trabajo, aunque autocrítica, aunque el previo trabajo se hizo unos cuantos días antes de el evento. Y entiendo que el Acuerdo de Sao Paulo se trabajó unos meses antes en Cuba el documento base para que vaya al Acuerdo de Sao Paulo. Y yo creo que es una manera muy adecuada de trabajar por lo menos unos buenos días antes, que se discuta, que se debata, no sé, todo, para que vaya un documento más consistente. Pero ¿qué presentamos en este documento? Con este título, la Alianza del Pacífico y la soberanía económica. Un otro concepto como que viene a incrementar, a aumentar, a convocarnos a trabajar, a reconfigurar, a construir en esto que se llama la reconceptualización, la resignificación de categorías que deben ser adecuadas para explicar el momento que estamos viviendo, pero no solamente el momento que estamos viviendo, sino el momento que queremos hacia el mediano y el largo plazo. Surge este asunto de la soberanía económica, ¿no? Así como surgió Vivir Bien, como surge economía comunitaria, que están en pleno proceso, ¿no es cierto?, en algunos casos no, se va frenando, pero que debería estar con más dinámica en el proceso de discusión y de debate. Entonces, en el evento planteamos este asunto, esa cumbre internacional antiimperialista,
descolonizadora debía emitir lineamientos de acción política, en realidad por eso lo que hizo al final, para enfrentar las arremetidas del imperio en las dimensiones económica, social y política. Habíamos planteado una premisa, creemos que esta premisa sí es objeto de debate también, de que actualmente en los países en los cuales existen gobiernos progresistas hay un grado de soberanía económica. Y entendiendo la soberanía económica como estos aspectos, entre otros cuantos más que podrían plantearse. Soberanía económica es el control de los recursos naturales y las fuerzas productivas existentes al interior de la región o al interior de cada país. La soberanía económica es el control de la generación, de la apropiación, de la distribución del excedente. Y tener el control en la generación y control en la apropiación, pues marca totalmente la diferencia con el periodo neoliberal. Ustedes saben que la generación y la apropiación del excedente y cómo se la distribuía estaba en manos en el sector de hidrocarburos, en manos de las transnacionales, ¿no es cierto?, que se sentían dueños del gas, incluso antes de que el gas salga un centímetro hacia afuera. Tanto es así que ofrecieron, ¿no es cierto?, valores en los mercados para una vez que habían cuantificado, ¿no es cierto?, las reservas, pues habían querido vender, lograron vender en algunos casos valores en los mercados, ¿no?, en los mercados bursátiles, porque ellos se sentían realmente dueños. Y el gobierno de entonces sentía que había dado, ¿no es cierto?, en propiedad este recurso natural a esas transnacionales, que con la nacionalización obviamente cambia y lo que se hace, ¿no es cierto?, es justamente tener soberanía sobre este aspecto del excedente. Es en realidad soberanía tiene que ver en términos económicos lo que el presidente Evo Morales dice, esta frase, gobernar o obedecer. En términos más concretos, en términos más económicos, soberanía económica significa tener, ¿no es cierto?, independencia sobre la producción, sobre la distribución, sobre el consumo, sobre el intercambio al interior de una economía y también entre los pueblos en integración. Decidimos, ¿no?, por voluntad propia, que vamos a hacer procesos o espacios de integración en los cuales va a haber intercambio. También la soberanía tiene que ver con las formas de integración y sus principios que deben regir. Decimos, los integramos, pero bajo estos principios, no bajo estos u otros principios, y eso se debate, es como decir, no, estos principios, si quieren o si no quieren, no. Eso es lo que en realidad está aconteciendo, si hacemos el seguimiento, con la apertura que se está haciendo hacia el Mercosur. Ya Venezuela está dentro del Mercosur, Bolivia pronto estará dentro del Mercosur, Ecuador también, y prácticamente el ALBA, ¿no es cierto?, está entrando al Mercosur, pero con estas condiciones, no sometiéndose a los principios y las condiciones que estaban vigentes en esta fundación Mercosur, sino que más bien aportando otro tipo de principios, ¿no?, que son, además deben ser principios que se llevan a la práctica. Realmente soberanía también es tener libertad sobre el manejo de la política monetaria, de la política bancaria, de las finanzas y de la banca. Ejerciendo soberanía, estamos modificando, estamos proponiendo por lo que era la ley de bancos y entidades financieras, ahora lo que ya se ha aprobado ya esa ley, que es la ley de servicios financieros. Entonces, planteamos que para entender el asunto de esto de la soberanía económica, había que hacer un recorrido, aunque sea rápido, sobre el desenvolvimiento económico en la historia, ¿no?, de esta parte del planeta. Y habíamos hecho un recorrido cómo fue la economía en la precolonia. La precolonia, es decir, los pueblos originarios, no fue debidamente comprendida por esto que se llama la ciencia económica oficial, ¿no es cierto? No quiere, no sabe, no puede entender eso que se llama la memoria larga, para poder construir lo que denominamos nosotros una otra teoría. No hay, en nuestra opinión, una otra forma de construir
una otra teoría económica, no se trata de sentarse en un escritorio y pensar cómo podría ser una otra economía distinta a la economía que nos ha llevado a todo este desastre, que corresponde a la economía oficial, ya sea esta neoclásica, keynesiana, institucionalista, lo que ustedes quieran. La tarea, nosotros creemos que es, ¿no es cierto?, reconstruir, reentender los pueblos originarios. Tanto es así que lo que les estoy planteando que, por ejemplo, en España hay un sitio web que se llama Economía Crítica, Crítica de la Economía. Estos compañeros han planteado, y permanentemente plantean, la necesidad para otro mundo, otra economía. Y han sacado una obra en donde hay varios, un compilado donde hay varios autores, donde plantean, en el título dicen, otra teoría económica es posible. Y uno va leyendo, ¿no? Esta otra teoría económica es posible. Los compañeros son marxistas y se tornan nuevamente a explicar los conceptos, los temas que están en el Capital. Vuelven a explicar la mercancía, vuelven a explicar la acumulación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un retorno a una fuente. Y eso es lo que generalmente hacemos los economistas cuando fracasamos. Cuando fracasamos, digo, nos hemos equivocado, pues no hay nadie que nos condene, pero bueno, tenemos un poco de vergüenza. Entonces retornamos a las fuentes, retornamos a Adam Smith, retornamos a Ricard. Creo que hemos leído mal a estos nuestros maestros, nuestros cursos. Volveremos a leer, ¿no? Y volvemos a leer y nuevamente salimos con autores que nuevamente esa casa. En este caso parecería que está sucediendo algo similar. En nuestra opinión hay una otra materia prima, posiblemente, no sé, en Europa han perdido la visión larga, ha debido haber pueblos originarios, estructuras distintas, que se ha perdido, que se memoriza perdido, que por suerte nosotros sí la tenemos, pues hay un proceso de resistencia, y esos pueblos, nuestros pueblos originarios tenían estructuras políticas, tenían estructuras económicas, tenían estructuras sociales, habían esas estructuras. Y esas estructuras económicas son, en nuestra opinión, son la base, la materia prima para poder construir una otra economía. Y de ahí que es importante, pues, retornar y entender estos tiempos. Y hacemos una división de la colonia. La colonia ya sabemos que viene una cosmovisión distinta de destrucción, de saqueo. Lo único que hemos aportado es realidad al proceso de acumulación originaria, que está en el capítulo 22 de Carlos Marx, la llamada acumulación originaria, Humberto, está ahí, ¿no es cierto? El propio Marx dice que los pueblos estos de acá aportaron al proceso de acumulación originaria. ¿Por qué? Por los metales pesados. Por esa teoría que tiene el dinero, el capitalismo naciente necesitaba el oro y la plata para que funcione en su doble función, sobre todo en la función de dinero. Entonces, a eso ha aportado esta parte del planeta. Aquí se nazca, y se fortalezca el primer país y luego los otros países capitalistas. Prácticamente la colonia entonces ha sido un proceso de saqueo. Nos vamos a decir las repúblicas independientes. Y las repúblicas independientes, resulta que las propuestas, los proyectos de integración nacen ya acá, con un propósito, el propósito de la defensa contra lo que iba a ser luego imperialismo norteamericano. En ese momento, contra el imperio inglés, ¿cierto?, que tenía obviamente sus correlatos en los Estados Unidos, y la intención que ya había, ya Bolívar tuvo esa visión. Esto lo que quieren es, en la larga, anexar territorios, como lo hicieron luego con México, anexaron un enorme territorio de México, y ahí está Puerto Rico, la querían anexar a Cuba, y bueno, ¿no? Pero ese es un comportamiento que ya entonces los libertadores, en sus correspondencias, plantearon el proyecto de la Gran Colombia, del continente colombiano, que lamentablemente se frustró este proyecto debido a que los que asumieron el poder político fueron las oligarquías. Las oligarquías, pues, la oligarquía ya alguna vez les planteé, el concepto de oligarquía es una fracción de la burguesía que no puede volverse burguesía, que no puede industrializar a su país, que se queda como una clase dominante rentista. Lo que le interesa a la oligarquía es que otro explote sus recursos naturales, no se siente propietario, no se siente dueño de ese espacio, porque si bien, como decía Marx,
la oligarquía minera tiene su cuerpo acá, pero su mente está en Europa, ¿no? El Patiño tenía su cuerpo acá, pero su mente estaba en París. Entonces, esa es la oligarquía. Las oligarquías, en un inicio que asumen el poder de estas repúblicas, van a frustrar las posibilidades de hacer una integración territorial interesante que hubiese podido asumir todo lo que hizo después los Estados Unidos. Ahí están las oligarquías rentistas. Y luego vienen los fracasos de las posibles burguesías independientes. Después de un proceso liberal, de oligarquía, la posibilidad de que en América Latina se construya el desarrollo, el liderazgo de una burguesía que industrialice a los países, plantea un modelo que se llama el modelo de sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones del proyecto ICI, que significaba, en términos clasistas, consolidar una burguesía independiente. Ya no era tiempo. Hubo un primer momento de industrialización fácil, ya en la segunda parte de una industrialización más o menos más complicada, todo este proceso se va a entregar a las transnacionales. Las transnacionales van a ver, en el caso del Brasil es clarísimo, cuando su industria automotriz se va a entregar a transnacionales, y las transnacionales nuevamente van a entrar a América Latina, a los países de América Latina, y van a decir quién es el próximo dictador, quién es el próximo presidente, porque van a decir todas. O sea, no solamente van a tomar decisiones en términos económicos, sino van a tomar decisiones en términos políticos también. La injerencia política es fuertísima, por lo tanto perdemos altísimo de las posibilidades de tener con esa burguesía independiente algo de finalmente que podría darse una soberanía económica. Se pierde totalmente. Además que estas transnacionales vienen con tecnologías obsoletas, atrasadas, que ya habían experimentado y habían dado utilidades en sus países, ya estaban con tecnologías de punta, vienen con todo. Y ya, porque era mucho más caro. La inversión extranjera directa, que luego fue el hilo del proceso neoliberal, pues viene la idea de hacer todo este manejo de dominio político y de quitar toda la soberanía posible económica. Claro, estamos ya en el proceso de fortalecimiento imperialista, y este proyecto de las burguesías independientes va a fracasar. El neoliberalismo nos hace retroceder por lo menos 60 años atrás, en términos de explicar el desarrollo. El proyecto ICI planteaba el desarrollo hacia adentro, después de haber dejado la necesidad de dejar el desarrollo hacia afuera, pero con el neoliberalismo retornamos al desarrollo hacia afuera. Las capitalizaciones, las privatizaciones, todo lo que sucede en el proceso neoliberal prácticamente hace perder ahí sí totalmente las posibilidades de una soberanía económica, y ya no te sirve para nada. El Fondo Monetario, el Banco Mundial decidían incluso quién iba a ser el ministro de Economía, ¿no? Quién iba a ser el presidente del Banco Central. Miraban el currículum, si estaba algo vinculado, a pesar que haya hecho un cursito de 3 meses en Harvard, ese era el elegido, ¿no? E incluso llegaban a elegir por debajo de esas autoridades. Había una preferencia por formaciones como privadas, como la católica, los privados estaban totalmente marginados. Había una total pérdida de las posibilidades de una soberanía. Y este neoliberalismo, hay un retroceso histórico, y acá es donde nacen e intentan copar, ¿sí? Todas las decisiones, la voluntad en términos de la política económica, los proyectos del Tratado de Libre Comercio. Entonces empiezan a dominar el ambiente de la economía, el TLCAN, que ya les comenté, Estados Unidos, Canadá, México y algunos países de Centroamérica, van a dar como resultado lo que estamos viendo ahora en México. ¿No? El narcotráfico, mafia, las maquilas que son un problema sociológico tremendo, la posibilidad de continuar siendo que sean productores de su propio alimento, como es el maíz. Se pierde en ese momento en México gran parte de su maíz, que es el alimento fundamental. La cultura del maíz se importa de los Estados Unidos. Bueno, hay una serie de aspectos que dañan en realidad a la economía mexicana, y el único resultado positivo, ¿saben cuál ha sido del TLCAN? Ha sido que están 2 millonarios de México entre los 10 millonarios más grandes del mundo. Ese es su resultado de México. Hay 2 que tienen que ver con la industria de la comunicación,
que han llegado a ser los millonarios, ¿no?, que están entre los 5 de los 10 millonarios más grandes del mundo. Ese ha sido su resultado positivo en México, en tanto que el resto de la población pues está en lo que estamos. Bueno, y ahí está el Telecán en América del Norte, con México, con el Canadá, y luego el próximo paso era el ALCA. Ya comentó el compañero Tato, como el ALCA, previo a eso lo que sucedió en Mar del Plata, ¿no?, pues habían surgido los procesos emancipadores. Entonces, en las cumbres que se hacían, había las cumbres, las anticumbres. Ahora ya no se llaman anticumbres, se llaman cumbres paralelas, que son las cumbres donde los movimientos sociales van, debaten. Antes de eso, había las anticumbres, que iban en realidad movimientos sociales a protestar con sus propias propuestas. Había movimientos anticumbres, antiarcas. Había aquí un movimiento antiarca en Bolivia, ¿no es cierto?, que hacía muchas actividades. Algunos de ustedes hemos debido estar en muchas de esas actividades. Habían la antiarca. Esto de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, organizados de esa manera, protestando contra el ALCA, porque ya sabían las experiencias de México, las amables experiencias de México, ¿no es cierto?, sumado en ese momento de vida varios líderes, pero fundamentalmente Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuya frase histórica en el discurso cuando va a los movimientos sociales dice: el ALCA al carajo. Y ahí, ¿no es cierto?, comienza, ¿no es cierto?, es un proceso en el cual se visualiza claramente la derrota del imperialismo. La derrota, esa Bush, que ha debido llevarse, que se llevó ya los papeles para que firmen los presidentes, que a partir de entonces iba a marchar el ALCA, se tiene que retornar con los papelitos, los reportados a los ciudadanos de la Casa Blanca, esos papelitos totalmente frustrados. Eso procede, y a partir de entonces, pues, estos procesos emancipadores en estos países va a suceder. Luego viene Bolivia y luego viene, pero no es, fíjense ustedes, compañeros, no es que hay una protesta por la protesta, sino que hay una propuesta además, ¿no? A los 4 meses Fidel Castro y Hugo Chávez van a plantear el ALBA, ¿no?, el ALBA. Y el ALBA pues es justamente el punto de conflicto del imperio, que va a utilizar una otra estrategia. La estrategia, ¿no es cierto?, de hacer los tratados de libre comercio. Y va a arrastrar, ¿no es cierto?, a estos países: Chile, Colombia, Perú y otros que son en este momento, ¿no es cierto?, los miembros de lo que se denomina la Alianza del Pacífico. Bueno, aquí el nuevo, en realidad ALBA es un nuevo amanecer, porque un nuevo estilo de integración por los principios los cuales siempre están en sus documentos: solidaridad, cooperación, complementariedad, la transparencia y como un aporte quechua de la masura de la familia, ¿no?, una otra economía que significa soberanía económica, totalmente distinta a la capitalista, porque la capitalista es ladrona, la economía capitalista es ladrona, ¿cierto? Se apropia de la fuerza de trabajo, se apropia de los recursos naturales, vuelve y se apropia aquí, y si no puede apropiarse por sus tratados, al final utiliza las armas y se apropia. El asunto es que se apropia, y al apropiarse de esa manera, esto es ladrona. La economía capitalista es ladrona, la economía capitalista es mentirosa. Toda esa burbuja, ¿no es cierto?, que se hace y luego revientan esas burbujas, es porque se ha ido permanentemente mintiendo, ¿no es cierto?, creen que estaban bien las cosas, y cuántas libros está bien, pero que existen nuestros bancos, y de pronto, ¿no es cierto?, de la noche a mañana van a quebrar. Y eso es lo que va a suceder en la crisis del 2007-2008. Y había estado mintiendo a la población que la economía estaba de mala. Y obviamente es Hegel, es roja, ¿no? El capitalista no trabaja, el capitalista vive del no trabajar. Por eso estos principios de la mejor manera permitían una comercialización. Y aquí está, por eso puse en rojo: el imperialismo contraataca con la Alianza del Pacífico. No, obviamente es un proceso que es reaccionario, es antirevolucionario, la Alianza del Pacífico, y pues es proimperialista, y es el producto de
antes haber logrado los tratados de libre comercio de los mexicanos, o de México, con estos países, con estos 3 países sudamericanos, y de los Estados Unidos también con estos países con los que previamente se trabaja en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no son integración, y eso es algo que tenemos que quedar claro, o ustedes quieren debatir y llegar a una conclusión. Los tratados de libre comercio, el objetivo que tienen es que las mercancías, que es la unidad fundamental del capitalismo, como le dice Marx, la célula fundamental del capitalismo, la mercancía, ¿no?, circule libremente, sin ninguna traba. Por eso levantan, ¿no?, aduanas, ese es el objetivo del Tratado de Libre Comercio. En esa circulación de mercancías, los que sacan mayor ventaja son las unidades capitalistas, que son las transnacionales. Y, ¿no es cierto?, rebasan, destruyen toda la producción local que estaba en proceso, ¿no es cierto?, de autoabastecimiento. Ha habido casos en los cuales lecheros, o sea, productores de leche, han tenido que dejar de producir la leche porque vino, ¿no es cierto?, las mercancías de países que subvencionan con millones estas producciones, y luego estos lecheros no vendían nada, ni una gota de su leche, han tenido que dejar de producir leche y han tenido que luego consumir para vivir unos cuantos días, han tenido que matar a sus vaquitas y matar a su ganado para poder consumir su carne, y luego cuando ya se quedaron sin carne han tenido que emigrar a ser los comerciantes como se nos. Esto ha sucedido, es una cosa real. Bueno, ese es el objetivo, pero además el objetivo de los tratados de libre comercio es apoderarse de las potencialidades que existen en las economías que entran a estos tratados de libre comercio. Un proceso de integración es totalmente distinto. Tiene que ver con el económico, pero no es solamente económico. O como otros compañeros dicen, no es solamente económico. Ahora hay un dulce que maneja en los tratados de libre comercio, en el caso de la Alianza del Pacífico. Es hacer creer a la población que va a tener libre movilidad. Dice, no, ustedes no van a hacer ningún pasaporte, van a poder irse de Chile al Perú, de Perú a Colombia, y van a circular libremente. Pero esa circulación está condicionada a que sea una circulación de turismo, no es circulación de fuerza de trabajo. Y si ustedes, si leemos un poco en la última cumbre que hay en el Mercosur y la paralela, los movimientos sociales han sugerido ahí que haya circulación de fuerza de trabajo, que es totalmente distinto al dulce que nos pretenden meter a las poblaciones en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es, el turista puede decir, no te van a pedir pasaporte, ya tienes, pero no puedes trabajar, no puedes, aunque tengas tus papeles, no puedes hacer eso. Entonces, ese es el dulce que se le está dando a la población para que acepte pacíficamente este asunto de sus tratados de alianza del Pacífico. Bueno, y obviamente que estos gobernantes, a sabiendas, saben evidentemente, en realidad están dominados, ¿no? Son representantes de clases dominantes. Esto hay que aclarar, esto también lo dijeron en las organizaciones sociales. En estos países, en Chile, en Colombia, pero existen organizaciones sociales. Y existen marchas, existen protestas, existen sugerencias, peticiones, requerimientos. Uno de los requerimientos que está fuerte, por ejemplo, en Chile, es pedir constituyente. Quieren otra constitución. A partir, ¿no es cierto?, de las marchas que se hicieron de los compañeros de colegio, de la universidad, de los estudiantes, estamos los padres, estamos sindicatos, estamos movimientos sociales y movimientos indígenas también. Y en Colombia igual. Por lo tanto, estos movimientos sociales no están de acuerdo con la firma de estos tratados de libre comercio de la Alianza del Pacífico. Eso queda claro, y queda claro ahí, ¿no es cierto?, que estos gobiernos están respondiendo en realidad a los intereses, además rentistas, ¿no?, de sus clases dominantes, que saben que lo que van a agarrar en términos comerciales son las migajas que les van a dar estas transnacionales que se van a apoderar de estas economías. Ellos saben, son oligarquías, no son burguesías. Y estos gobiernos saben, están totalmente miopes a lo que está aconteciendo con la Alianza del Pacífico, es un retorno del neoliberalismo.
Y claro, esto además están queriendo perforar una la CELAC, el despliegue que hay a partir de Venezuela en Petrocaribe, ¿no? que son procesos más bien que están sumando, la Alianza del Pacífico intenta perforar y disminuir, ¿no? Estos son los principios de la Alianza del Pacífico. Y lo dijo, ustedes revisen el discurso del presidente Santos en una anterior reunión en junio, cuando dice: nosotros estamos de acuerdo con la competencia, con el libre mercado, defendemos el libre mercado, la inversión extranjera directa, la competitividad, el comercio internacional y sus ventajas competitivas, ahora son competitivas, antes eran comparativas, y la apropiación privada de los recursos naturales. Están de acuerdo con él y por lo tanto esos son los principios. Esto es puro neoliberalismo en la Alianza del Pacífico. Esos principios han ido sometiendo a nuestros pueblos durante mucho tiempo, que es el momento neoliberal. Pero además, el ejercer soberanía es un espacio de descolonizar la economía. Y descolonizar la economía no solo es hacer, o sea, tener soberanía, tener decisiones sobre lo que ya les digo, la producción, la política monetaria, la política fiscal, etcétera, etcétera, sino también, por ejemplo, descolonizar es en el campo del saber y del ser. Y en eso estamos bastante retrasados, si les quieren, más atrás. Es decir, hacer una economía que permita, ¿no es cierto?, la construcción y el ejercicio de esa otra economía para ese otro mundo que está reclamando la población en general. Y ahí la propuesta es que es a partir de una herencia que tenemos, ¿cierto?, y de los principios que han sido practicados en los pueblos. Ahí está la base. Ahí está la prima materia, si ustedes quieren, para hacer una otra economía. No está mal retornar a fuentes, qué sé yo, pero hay fuentes en las cuales se podría retornar de manera inútil, no podría ser. Y esta no va a amanecer a partir. De esta disertación, compañeros, sale este documento. El documento, o sea, parte que es la estrategia 2, dentro de las 6 estrategias, que es la estrategia 2, la alianza y movilización de los pueblos para impedir la restitución del neoliberalismo y el ALCA. Ese es el título de esta estrategia 2. De las luego hay intervenciones, hay discusión, hay fuertes discusiones. En algunos casos, algunos compañeros son muy sectorialistas, pero hablaremos de las MIPES y van a ver, ¿no?, cómo se recoge acá aspectos que tengan que ver, ¿cierto?, con, no general, pero con lo que es más amplio en términos espaciales, y hay algunos aspectos que más bien, ¿no es cierto?, se van reduciendo básicamente a un interés muy particular, muy sectorial. Yo creo que ahí tal vez haría falta, ¿no?, yo creo que hace falta mucha discusión, mucho debate, ¿no?, permanente. La estrategia 2, en resumen, plantea lo siguiente: la Alianza del Pacífico es una de las herramientas imperialistas en términos económicos, políticos y militares. No solamente es económico, no solamente es político, sino es militar. Ya lo planteó el compañero Catu. Se trata de esas bases, las intenciones de Colombia de ser parte de la OTAN, después de poseer, decir, no solamente queremos un asesoramiento, que en realidad es una arremetida militar. Es una arremetida militar porque están viendo, ¿no es cierto?, que esta parte del continente pues tiene su propio proyecto, y su proyecto además exitoso, igual su población le apoya y está. Entonces, los lineamientos geopolíticos del imperialismo es esto en realidad la Alianza del Pacífico, es un lineamiento geopolítico del imperialismo, del imperio, para que renacer, ¿cierto?, para hacer nuevamente, proponer el fracasado ALCA. Y el fracasado ALCA se pretende imponer para enfrentar el proyecto del ALBA. El ALBA creo que es el punto, ¿no?, el ALBA, por sus principios, por las características que tienen los países componentes del ALBA. También el Mercosur, como les comenté en una subdivisión. La Alianza del Pacífico es una restauración de los tratados de libre comercio neoliberales. Una vez que se dan estos conceptos de manera resumida, entonces dice: ante este intento, los pueblos y los países del sur debemos entender las siguientes acciones. Se plantean acciones: impedir con la conciencia y la acción de los pueblos toda forma de revivir
reinventar el arte. Promover y garantizar el pleno respeto y reconocimiento a los modelos de desarrollo definidos soberanamente por los pueblos del mundo, y aquí hace además una consideración a los principios que rigen a estas construcciones, la solidaridad, la complementariedad, entonces van poniendo en estas cuestiones. Descolonizar nuestra economía, desde luego, para poner acá, descolonizar nuestra economía, nuestros recursos naturales, nuestras sociedades y nuestras culturas, fortaleciendo nuestras normas legales, nuestras empresas públicas, sociales y comunitarias. Y eso es básicamente lo que asume en ese documento de acción como soberanía económica. Construir y fortalecer el socialismo comunitario y la economía plural, solidaria y complementaria de los pueblos como proyecto de vida para vivir bien. En la disertación que habíamos llevado, no nos olvidamos, pero no quisimos poner para no ser muy localistas, ¿no es cierto?, el asunto de vivir bien, pero miren ustedes, en la discusión se puso, ¿cierto?, y se impuso en realidad el asunto del vivir bien. Vivir bien. El vivir bien en armonía con la madre tierra. 5. Debemos construir la solidaridad y el apoyo mutuo entre los países y pueblos del sur, la integración y la complementariedad para vivir bien. Construir una gran alianza por la soberanía y la liberación, es otra de las acciones. Acción 7. Apoyar desde el Estado al sector productivo basado en pequeñas y microempresas sociales, asociaciones sociales comunitarias, unidades económicas de la economía social y solidaria y cooperativas que son un gran generador de trabajo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luchar contra el consumismo y el mercantilismo, promoviendo políticas para consumir lo nuestro. Promover acuerdos y tratados de vivir bien como alternativas a los tratados y acuerdos de libre comercio y de libre militarismo colonial. Acción 9. Debemos lograr la soberanía tecnológica desarrollando conocimiento e innovación en el marco del diálogo de saberes. Y cuando están hablando de saberes, están refiriendo a los saberes de los pueblos originarios. O sea, hay un reconocimiento y, es decir, en muchos casos las organizaciones sociales están en permanente debate, ¿cierto?, y consideran que estos son los elementos que van a permitir eso que se está llamando en ese momento soberanía económica, vivir bien, socialismo comunitario. Punto 10 o acción 10. Apoyamos al pueblo boliviano en su derecho al retorno soberano al mar. Hoy ha habido un apoyo con aplausos en la plenaria. Y finalmente la acción 11. Construir un instrumento de acción política de los movimientos sociales. Y cuando plantean que construir el instrumento de acción política de los movimientos, se refiere no solamente a los movimientos sociales de Sudamérica, de Latinoamérica, del Caribe, sino los que estaban presentes ahí, que habían también compañeros de otros continentes, o sea, representantes de organizaciones sociales de otros continentes. Esto, compañeros, son acciones que tienen que ver con el relacionamiento y el fortalecimiento sur-sur. No sé si están, creo que en algunas acciones está este asunto del sur-sur, ¿no?, camino a esto que Samir Amin había planteado, la separación, el desprendimiento, la desconexión del norte, ¿no? Es un proyecto evidentemente a largo plazo, pero que tiene que estar permanentemente en el debate, en la consideración y en la decisión de qué acciones se deben tomar para llevar adelante ese proyecto. Eso es un proyecto. Gracias.